La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el problema de las falsas doctrinas. Estaba mirando yo otro escándalo que sale en la iglesia de los mormones, la iglesia cristiana de los mormones. En 60 minutos que salió una persona ahí. Le llaman whistleblowers, un rajón, vaya, que estuvo involucrado mirando las finanzas de la iglesia. Yo no sabía que tenían tanto dinero la iglesia de los mormones. Aquí podemos ver, hermanos, en relación a la profecía de por qué el IRS, aquí en Estados Unidos, en México se le conoce como Hacienda. El IRS viene sobre la iglesia cristiana. Así está escrito, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O el dinero, hay que pagar impuestos. Jesús le dijo a Pedro, le pregunta, en un reino, ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los hijos o los...? Dice, no, pues los exentos. Y dice, bueno, pero para que no anden alborotados, vamos a pagarlos. Y lo manda para que vaya, mande el anzuelo, aviente el anzuelo y saque para pagar los impuestos en un pez, que eso es simbólico también. Entonces, el IRS viene en contra de la iglesia, hermanos. Y la razón principal es porque la iglesia está echando mentiras. De hecho, está escrito. Pasó. Judas se va a manifestar de una forma u otra, hermanos. Siempre va a haber personas robando en la iglesia. Eso es bíblico. No hay en una iglesia donde alguien no robe. Entonces, en la misma iglesia de Cristo, en sus discípulos, Jesús sabía, por lo menos, que iba a haber una persona, porque ya estaba escrito, iba a haber una persona, por lo menos, que iba a tener más la mirada en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios, y por eso escogió a Judas. Esa es la historia del pueblo de Israel. Esa es la historia de nosotros, hermanos. Entonces, todos somos Judas de alguna manera, porque ninguno de nosotros somos verdaderamente fieles al Señor. Él es fiel. Entonces, en la fidelidad que debemos de mantenernos es reconocer que somos pecadores. Y que lo necesitamos a Él, nuestro Redentor. El Señor me dio el Espíritu de Dios, me dio hace como 4 días. Yo he estado preparando este estudio. Básicamente el Espíritu me dio esta oración. Haced notorio vuestra vocación. Entonces hice el estudio en relación a esto en estos días. Y ahorita se los voy a compartir. Tenemos que hacer notorio nuestra vocación. Esto es para mí primero, pero también es para la iglesia, hermanos. Ustedes tienen un ministerio en el Señor, cúmplanlo. Esa es la llamada en este estudio. Para que hagan para aquello que fueron llamados. Yo estoy cumpliendo aquí lo que el Señor me mandó a hacer. Siempre se queda uno corto porque siempre puede uno hacer más, pero de acuerdo a lo que el Espíritu nos da, eso es lo que debemos de orar para que en el Señor podamos cumplir aquello a lo que nos ha mandado hacer. Entonces yo tomé 1 Corintios en el capítulo 1. En el 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios,
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo les decía, no les terminé de decir, estaba mirando yo 60 minutos en relación a esta persona que mencionó que la iglesia estaba haciendo cosas indebidas. Obviamente una persona que está involucrada en los impuestos, si una persona miente y sabe que está mintiendo y hace esos reportes, aquí a las personas van a la cárcel. Entonces esta persona delató lo que se estaba haciendo. La iglesia tiene en assets como 100,000 millones de dólares. Entonces, él dice que la iglesia, supuestamente los diezmos que están juntando es para las necesidades, y muchas de esas necesidades supuestamente para los pobres. Y él menciona, dice, yo la verdad salí de ahí porque en realidad no se estaban usando los recursos para ayudar a los pobres, más bien lo estaban invirtiendo. ¿Y qué es lo que mencionan ellos? Que están juntando dinero para la venida de Cristo. Fíjense hasta dónde llega una mala doctrina, hermanos. O sea, Cristo dice, hermanos, Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué es tan difícil de entender estos versículos? ¿Será que no lo entienden o será que no quieren entenderlo? Mi reino no es de este mundo. La venida de Cristo no es a este mundo, hermanos. El reino de Dios no es comida, no es bebida, por lo menos aquí, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Es en el corazón donde debemos de esperar a Cristo Jesús en este mundo. En este mundo. Es en nuestro corazón donde debemos esperarlo. En este mundo, hermanos, el que tiene a Cristo es feliz, tiene paz. El que no tiene a Cristo, ya sea que está en el camino para recibirlo, o simplemente anda envanecido, nada sabe y no tiene paz. Entonces, estas falsas doctrinas llevan ¿a qué? Pues a mirar sobre todo las cosas de este mundo, hermanos. Fíjense, yo un día hice una célula. Digo, vamos a hacer un estudio bíblico. Por ahí salió una persona que dice, vamos a hacerlo en mi casa. Ok. So, empezamos con 3 personas, 4 personas. Y yo digo, vamos a hacer una colecta para que de ahí salga para comprar, porque yo salgo a evangelizar, para que de ahí salga para el material que yo uso para imprimir a los flyers que le doy a la gente. Entonces se hacía una colecta poquito entre 4 personas, éramos 4 o 5 personas, y lo poquito que se iba juntando, una señora dice, yo lo junto si quiere. Ok. Bueno, como al cabo de unos 2 meses, le digo, ¿sabe qué? Necesito que me dé para comprar, necesito comprar para la impresora y necesito comprar papel. Y me dice, no los tengo, me los gasté. Y le digo, ¿y quién le dio la autoridad de gastárselos? Entonces yo digo, si una persona con tan poquito no tiene temor de Dios, imagínense, hermanos, con millones de dólares. Imagínense. Entonces, yo digo, bueno, terminé eso. Y digo, no, pues no. No era ni siquiera diezmo, porque no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Pero sí es necesario aportar para las necesidades en la iglesia. Entonces, pero no para que la gente los use de acuerdo como ellos quieren. En la iglesia siempre va a haber necesidad, pero esa necesidad la cubre Cristo.
El problema es cuando queremos más. O sea, no podemos gastar más de lo que tenemos, hermanos. No podemos, porque eso sería avaricia, y la avaricia es idolatría. Entonces tenemos que entender doctrina, hermanos. Tenemos que entender doctrina. Entonces, el Señor, básicamente, el Espíritu de Dios, básicamente, fíjense lo que dice. Tenemos que poner por obra lo que el Señor ha puesto en nosotros. Tenemos la autoridad. Entonces vamos a Ezequiel 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesea y Tubal. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir a las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Nosotros no podemos tener la confianza en el dinero, tenemos que tener la confianza en el Señor. Cuando digan, los falsos profetas juntan dinero, tienen que ahorrar dinero para la vejez, ¿para qué? Para que no les falte dinero. Cuando uno pone la mirada en el dinero, nosotros no vamos a ser avergonzados. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, hermanos. Hay cosas que el dinero no puede pagar, hermanos. No se dejen engañar. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Jesús vino e hizo eso. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de manos y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Hamón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Mucha gente, por las cosas que está pasando en la iglesia, están dejando la iglesia. ¿Okay? Pero eso no quiere decir, hermanos, que el Señor no tenga su remanente. ¿Ok? Entonces, el hecho de por qué unas personas están siendo mal guiadas, tampoco se trata ya de olvidarnos del Señor. No. Precisamente el Señor usa a personas, usa gobiernos, usa entidades, ¿para qué? Para limpiar la iglesia. Y una vez que limpia la iglesia, entonces viene contra aquellos que usó para venir en contra de la iglesia. ¿Okay? Acuérdense, hay personas, vamos a decir, acá en el West, aquí en América, ¿quiénes son los que andan chequeando ahí en las iglesias pequeñitas ahí? Sobre todo la iglesia católica. Es donde andan mirando a ver qué andan haciendo los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones. Nomás andan viendo, chequeando. ¿Okay? En el Medio Oriente son los musulmanes, andan chequeando ahí, andan viendo lo que está pasando. En la India son los hindúes. ¿Okay? La iglesia es perseguida, hermanos.
Pero los que caminan con el Señor no van a ser avergonzados. No se les olvide eso. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses se harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Jamongo. Y también el nombre de la ciudad será Jamona, y limpiará la tierra. Y tú, hijo de hombre, así dicho Jehová el Señor, esto es figura de Cristo. Aquí Ezequiel hace esto, pero es figura de Cristo. Cristo hace esto simbólicamente, pero también es para la iglesia. ¿Okay? Ya en el Espíritu. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos. ¿Okay? Fíjense. A las aves de toda especie y a las fieras del campo. ¿Quiénes son las fieras del campo? Precisamente los que no entienden la palabra de Dios. Juntaos y venid reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Obviamente, el cuerpo y la sangre de Cristo. Comeréis carnes de fuertes y beberéis sangres de príncipes de la tierra. Cuando anduvieron persiguiendo también a los apóstoles, se cumple esto, pero también en nosotros. De carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. Sabemos que Jesús es el Señor. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Los enemigos de Jesús, sobre todo, aparte del incrédulo, los ateos, sobre todo son los que predican la ley para salvación. Entonces dice el Señor, ese es el día del Señor, esconde de ellos el rostro. Y son avergonzados en sus necesidades. El Señor no está por ellos, no obra por ellos. ¿Por qué? Porque andan haciéndose. Me vino algo en estos días. Quieren ser dioses, se portan como si fueran Dios. Lo mismo lo que le pasó a Eva. No comas del fruto de este árbol, porque si comes del fruto de este árbol, morirás. ¿Qué le dijo Satanás? No moriréis. Y sabe Dios que el día que comas del fruto de ese árbol, vas a ser como Dios. ¿Qué es comer del fruto del árbol en este contexto? Andar juzgando a la gente. El que juzga es Dios, no nosotros, hermanos. Nosotros llevamos el evangelio. El que tiene oídos para oír, oye. Que no tiene para oídos, no oye. Dios es el que juzga. Nosotros no somos Dios, hermanos. No somos Dios. Tenemos que tener cuidado de eso. Dios juzga. A los de afuera los juzga Dios. Dentro de la iglesia debe de haber orden. Dentro de la iglesia. Y Dios constituyó líderes dentro de la iglesia. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos profetizan. A cada quien lo que le haya sido dado, y no debemos tener envidia los unos de los otros. Ay, Señor, ¿por qué le diste a Panchito el don de hacer milagros? ¿Por qué no me lo diste a mí?
No, hermanos, tenemos que alegrarnos de los dones que nos da Dios para edificación de la iglesia, hermanos. Para la edificación de la iglesia, la exhortación y la consolación. Por tanto, así ha dicho Jehová, no para que pongamos la confianza en el dinero, porque va a venir Cristo y vamos a tener ahí 100,000 millones de dólares. Hermanos, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Bueno, bendito Dios, el juicio viene cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Por eso sí es necesaria la sana doctrina, hermanos. Qué tan difícil es reconocerse pecador, necesitados de un Redentor que es Cristo Jesús, y entregarle nuestro corazón. Señor, te entrego mi corazón, haz de mí según tu voluntad. Qué tan difícil es hacer eso, hermanos. No es difícil. Y ya dejen que el Señor haga en ustedes de acuerdo a como Él quiere. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. ¿Se fijan? Primero los juzga usando para que los roben, pero luego el Señor, que siempre es misericordioso, el Señor castiga a los que castigan a la iglesia. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Esta es la vida de una persona que ya ha recibido a Cristo y al Padre en su corazón. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro. Aquí es cuando ya tenemos al Padre. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. El espíritu de Dios no iba con ellos cuando salieron de Egipto, sí. Pero ¿qué hicieron? Estuvieron resistiendo al Espíritu Santo, hermano. El Padre dice, déjame eliminarlos aquí, Moisés. Dice, Señor, ¿qué van a decir las naciones? Los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Dice, anda pues tú con ellos. Pero, me van a dar cuentas. ¿Qué pasó? No entraron a la tierra prometida, hermanos. Murieron en el desierto. ¿Qué quiere decir eso para la iglesia, hermanos? Fíjense bien, se los digo una y otra vez. Nosotros podemos recibir a Cristo en la iglesia de los mormones, en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ahí se lee la Biblia. Donde se lee la palabra de Dios, ahí está Dios. ¿Okay? La palabra de Dios nos va llevando y cada quien va recibiendo en la medida de cómo se está alimentando. Eventualmente el Señor nos llama. ¿Cuándo nos llama? Precisamente porque andamos en las cosas del mundo, buscando las cosas del mundo, entra la amargura en nuestro corazón, de una forma o de otra. La razón es irrelevante, pero eventualmente viene la amargura a nuestro corazón. Por una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un divorcio, por el problema con los hijos, el problema con la esposa, con el esposo, el problema con los padres, el problema en el trabajo, el problema de salud, es irrelevante. Pero de alguna forma llega la amargura a nuestro corazón. Pero nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, eventualmente el Señor nos llama. Dame, hijo mío, tu corazón, sígueme. Y en la medida que seguimos a Cristo, entonces el Señor
obra por nosotros. Cristo lo dijo así, fíjense bien. Tenemos que poner por obra lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra. Aunque primero en su palabra, la palabra es Espíritu, y eventualmente lo que nos dice el Espíritu. O sea, nos los dice de dos formas, con su palabra y con su Espíritu. ¿Ok? Entonces hay una predicación, en donde sea, hay una predicación. Dice Jesús, amen a sus enemigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestros enemigos. Entonces, no es una sugerencia, no, es un mandamiento. Amen a sus enemigos. Amen a todos. Entonces, nosotros hacemos, dentro de lo que cabe, amar a las personas. Pero ahí es donde entra la rebeldía. Mucha gente dice, no, ¿por qué? Señor, hazme justicia. Me robó, me traicionó, qué sé yo, la ofensa que haya sido. Y no quieren perdonar. O sea, resisten al Espíritu Santo. Ahora, el Señor no nos castiga luego. No. Eso pasa una vez. Y luego otra vez. Y luego otra vez. Entonces, cuando una persona no quiere, no que no pueda, no quiere perdonar, no quiere amar, pues no pasa lo que dice Cristo. Cristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué dice Jesús? Bendice a los que te maldigan. Entonces podemos hacer eso, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús. Verdaderamente, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo con amor fraternal. Ok. Bendice a tus enemigos. Bendice al que te maldice. Entonces ahí es donde lo hacemos y no lo hacemos. Entonces ahí es, o escuchamos a la palabra, o escuchamos lo que dice el Espíritu de Dios, o escuchamos a Satanás. Satanás dice, no, ¿por qué? ¿Por qué? Me robó, me hizo esto. Entonces cuando pasa una y otra vez, y otra vez, y de repente viene Cristo a tu corazón, y Cristo no come, o sea, no estás amando, entonces Jesús se va, aparta su rostro de estas personas. Entonces estas personas están a merced de Satanás. Pasa lo que dice aquí. Apartaré mi rostro. Esa es la ira de Dios, hermano. Cuando estamos bajo la ira de Dios, hay dos formas. Una es por ignorancia. Somos hijos de la ira cuando no tenemos entendimiento. Un mormón no tiene entendimiento. Un católico no tiene entendimiento en relación al Evangelio. Pero sí sabe que tiene que amar a su prójimo. Eso lo sabe toda persona que lee la Biblia. Entonces, eventualmente el Señor nos abre el entendimiento para decirnos, hijo, no son tus obras. Abraham, no es porque me ofreciste a tu hijo, más bien yo voy a ofrecer al mío para tu descendencia. Pero tú creíste, Abraham, tú creíste. Entonces se trata de creer lo que dice el Señor. ¿Cómo podemos aumentar eso? Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Eso ayuda a leer la Biblia, hermanos. Entre más la lees, entre más la escucha, más te ayuda, porque más palabra de Dios tiene. Una persona que escucha la palabra de Dios una vez, dos veces, y dice que se arrepiente, pues no tiene, es muy poquito lo que tiene. O sea, no, la palabra de Dios tiene poder, entonces entre más escuche, pues es espíritu, la palabra es espíritu. Por eso yo les digo, es lo mismo leer un versículo que leer toda la Biblia. Es mejor leer toda la Biblia, hermanos.
No lo digo yo, lo dice el Señor. Ahora, Cristo pudo venir y decir, ok, yo ya hice esto, esto y esto, hagan esto, ya nos vemos. No, Jesús estuvo enseñando y estuvo cumpliendo todo lo que está en el Antiguo Testamento. Todo se cumplió, esto se cumple en Jesús. Entonces hay una promesa, fíjense bien, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Y entonces vendremos mi Padre y yo y haremos morada con ustedes o en ustedes. Ahí es cuando Cristo come contigo, cuando haces la voluntad de Él. Estás haciendo la voluntad de Él y viene de repente así como un rayo, cuando menos lo esperas, y Cristo come contigo y tú comes con Él. Ahí es cuando pasan cosas sobrenaturales. La gente que ya le ha pasado esto lo entiende. La gente que no le ha pasado, pues no lo entiende. Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de las maravillas, tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Mediten lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz, aquí está lo que dice Mateo 24, que viene así como un relámpago, como un rayo. Aquí está. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Pero ¿cómo lo hace? En nosotros, hermanos, en nosotros. Se viene el caos. Vamos a decir, ahorita en India hay una persecución muy grande contra los cristianos. En Irán hay una persecución grandísima en contra de los cristianos. ¿Qué hace Cristo Jesús? Viene como un rayo y de repente van a matar al hermano Panchito porque anda predicando el evangelio. El Señor viene, se manifiesta, lo salva de una forma sobrenatural y la gente que ve alrededor dice, wow, este es el verdadero Dios, y están dejando sus religiones para seguir a Cristo. Ahorita hay en Irán no se dan abasto para bautizar personas. Esto pasa, hermanos, y ha pasado todo el tiempo. Primero viene la persecución aquí, en contra de nosotros. Entonces somos atribulados, pero el Señor eventualmente viene y nos rescata de una forma sobrenatural. Unos nos vamos con el Señor, otros nos quedamos. Lo que el Señor diga está bien. Dice Pablo, es mejor estar con el Señor que estar aquí. Pero si hay un ministerio que hay que cumplir, dice Pablo, pues bueno,
¿verdad? También quiero estar aquí, ¿para qué? Para seguirles compartiendo palabra. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y yo les voy a dejar de tarea para que mediten y clamen al Señor y alaben al Señor el Salmo 106. Eso háganlo ustedes. Yo también lo voy a hacer por mi parte cuando termine este estudio, en que el Salmo 106. Ahora vamos a la Hechos 2. Una vez que el Señor enseña a sus apóstoles, les dice el Señor, vayan y cumplan su ministerio, a los que les comendó. Entonces yo les voy a leer aquí parte de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Se fijan? De repente vino del cielo un estruendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué pasó? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Literalmente era fuego como en forma de lengua. Y ahí está el Espíritu Santo, hermanos. O sea, si nosotros no sabemos hablar, el Señor nos da lo que tenemos que hablar. Aunque seamos tartamudos, aunque no sepamos hablar, el Señor nos da lo que tenemos y se entiende. Se entiende. La gente no puede decir que no entiende lo que uno habla, porque es el Espíritu Santo. Pero no todas las personas entienden lo que dice el Espíritu Santo, porque no todas tienen los oídos abiertos. Es necesario que el Espíritu de Dios abra los oídos. La fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Todo esto es palabra de Dios. Entonces, en la medida que si tú miras estos videos una y otra vez, eventualmente se te abren tus oídos para que escuches. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Se fijan que dice piadosos? Ya andaban haciendo obras, buenas obras, así como Cornelio en el capítulo 10. ¿Somos salvos por nuestras buenas obras? No, pero las obras buenas son buenas. Son buenas. Esto es gratis, pero las obras buenas son buenas. Las obras malas no ayudan, no ayudan. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran varios idiomas, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos residentes, aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas. ¿Qué oían? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de alcohol, de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. No era de que aquí estuviera, ya habían elegido a Matías. Alzó la voz y les habló diciendo, no era que estaba Judas ya se había suicidado. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
Esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, pues es la hora, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2. Fíjense, ahí está hablando. ¿Qué quiere decir lo que dice Joel en el capítulo 2? Lo que estaba aconteciendo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Se fijan que dicen mis siervos y mis siervas? Las mujeres también participan. Y daré prodigios arriba en el cielo, donde están los ángeles, y señales abajo en la tierra. Abajo en la tierra, aquí hay señales también. Sangre y fuego y vapor de humo, lo que está en el libro del Apocalipsis. Es simbólico, ¿ok? No se hagan bolas, es simbólico. El sol se convertirá en tinieblas, básicamente los milagros de Dios, hermanos, para que no se hagan bolas. O sea, la luz de Dios es más brillante que la luz del sol. La luz de Cristo es más brillante que la luz de la luna. El Espíritu Santo en nosotros, que somos las estrellas, simbólicamente, alumbra más que las estrellas del cielo. Lo que podemos ver es simbólico para nosotros. Cuando vemos al sol, que no lo podemos ver porque nos quedamos ciegos y nos quedamos viéndolo por un periodo de tiempo largo, necesitamos un filtro. Nuestro Padre Dios está aquí simbólicamente como el sol. Jesús es la luna y nosotros las estrellas. Pero también está la tierra. Esta tierra es la carne. ¿Okay? Entonces, en la tierra, la luz de Dios no está en todas las personas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la tierra va girando en su eje, entonces solamente le pega una parte durante el día. Entonces ahí donde hay oscuridad, ¿qué alumbra? La luna y las estrellas. O sea, los que están en el Padre están siendo iluminados por el Padre. Pero en las tinieblas, o sea, en este mundo, está Jesús y están las estrellas alumbrando donde no hay luz. Nosotros somos la luz del mundo, comenzando con Jesús. La luna siempre está alumbrando la noche, hermanos. Entonces, Jesús en nosotros alumbramos donde hay oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Ahí donde no hay amor, nosotros traemos el amor de nuestro Padre Dios, de Cristo Jesús. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, aquí lo menciona, las maravillas, lo mismo ya estaba profetizado, lo que las maravillas que hizo Dios cuando sacó al pueblo de Israel, hizo maravillas, prodigios y señales, lo mismo que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron, mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Fíjense bien ese versículo, hermanos. Y aún mi carne descansará en esperanza. Jesús es nuestra esperanza. ¿Tienes problemas en la carne? Descansa en Jesús. Descansa en Jesús. Pero para descansar en Jesús, descansa en Él, mira su obra, pero cumple lo que Él te dice. Va implícito. Va implícito. El que me ama, mi palabra guardará. Cornelio estaba haciendo buenas obras. El ángel le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. Entonces, fue bendecido. ¿Cómo fue bendecido? Vino Pedro, le predicó el evangelio, recibió el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Y qué hacían? Glorificaban, magnificaban a Dios. Entonces, en la medida que vamos teniendo conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Ya no andar preocupados, sino, como en la parábola del sembrador, no andar ahí, ¡ay, Señor, cómo le voy a hacer! No, descansa en Cristo, descansa en Cristo, descansa en Cristo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y vaya que nos gozamos. ¿Ok? Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentara en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades o en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ahora tengan en cuenta, el Hades está aquí, Lucas 16. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo o Mesías. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya el Espíritu Santo estaba entristeciendo sus corazones, ya estaba orando. ¿Por qué? Porque estaban escuchando la palabra de Dios. Del libro de los Salmos. Arrepentíos, ya con la ayuda del Espíritu Santo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, o sea, mueran a los deseos de este mundo, sigan a Cristo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, entrégale tu corazón a Jesús. El ser sumergido en agua, hermanos, es el símbolo nada más. O sea, entrégale tu corazón a Jesús. Señor, todavía me encanta el dinero, todavía me llama esto, todavía me llama el otro, pero lo prefiero a usted. Lo prefiero a usted, Señor. Hágase en mí, Señor, según su voluntad. Ayúdeme, Señor, para hacer morir las obras de la carne. El Señor lo único que quiere es tu voluntad. Entonces ahí eres bautizado y en la medida que haces eso, recibes el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da, para empezar, te abre el entendimiento para que vayas entendiendo la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te va hablando y tú vas entendiendo, tú vas entendiendo. Tú vas entendiendo en la medida que estás despierto todos los días, orando, leyendo la palabra de Dios. Eso es estar despierto.
Entonces el Señor dice, haz morir las obras de la carne. O sea, antes de que te pongas a predicar, primero sácate la viga de tus ojos. ¿Para qué? Para que eventualmente puedas ir con tu hermano y decirle, hermano mío, déjame sacarle la paja. ¿Cómo le sacamos la paja a nuestros hermanos? Predicándoles el Evangelio. Tan simple como eso. Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que se fijan, sean salvos de esta perversa generación. No sean salvos para cuando se mueran y se vayan al infierno, no. Sean salvos de esta perversa generación. Incrédula. Vino el Mesías y muchos no creyeron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque recibieron el Espíritu Santo. Donde no está el Espíritu Santo no hay temor de Dios, hermanos. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense bien lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Si viene un hermano cristiano, y un hermano cristiano necesita algo, hermano, por ejemplo, hermano, fíjese que yo necesito, no tengo esto, y yo lo tengo, lléveselo, hermano, lléveselo. ¿Por qué? Porque no es mío. Es de mis hermanos, es de todos. Entonces, Pablo dice, cuando a él le daban, dice, no se trata de que me den a mí para que yo viva mucho mejor que ustedes, no, se trata de, Cristo quiso ser pobre en la tierra, en la medida que nosotros también queremos ser pobres aquí. Entonces de repente alguien tiene un poquito más que entonces a ver hermano, pues yo tengo aquí dinero para comprar comida, le voy a comprar, ok hermano, o sea se trata de vivir, no que unos vivan en mansiones y otros vivan abajo de un puente, no hermanos, o sea, para que haya un nivel. Este es el verdadero comunismo que le agrada a Dios. Es voluntario, no es a la fuerza. No vamos a ir con Ramón, tienes que vender tu casa y todo. No. Es voluntario, hermanos. Es voluntario. Ir y quitarle la propiedad a una persona a la fuerza, eso es hacerse pasar por Dios. Y ahí ya estamos actuando como Dios. Ay de nosotros si nos hacemos pasar como Dios. Cuando predicamos los 10 mandamientos para salvación, uno solo es el dador de la ley, o sea, nos estamos haciendo pasar por Cristo. Y ahí se cumple lo que dijo Cristo. Van a venir unos y van a decir, Cristo viene pronto. Y ahí está. ¿Y qué predican? Los 10 mandamientos. Ahí está. No vayan en pos de ellos. Que tenga oídos para oír, que oiga. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. ¿Se fijan? De cada uno, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quién los añadía?
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la medida que ustedes van llegando a esta congregación virtual, ¿quién los va agregando? El Señor. Cada día. ¿Ok? Les voy a dejar para que ustedes vayan y lean Hechos 4 y Hechos 19 y 28 del libro de los Hechos. Eso háganlo ustedes en su casa. Y yo me voy a Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Otra vez. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Esto es para mí, primeramente, pero también para ustedes. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, estas son las partes. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Acuérdense lo que Jesús dijo. El que da su vida por su prójimo es el más grande en el reino de los cielos. O sea, no que vino Jesús y anduvo viviendo como rey carnal que conocemos. No, él sirvió. Obedeció a nuestro Padre Dios y sirvió, ofreciendo su cuerpo como un sacrificio para el perdón de pecados de la humanidad, de todos, porque Jesús murió por todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es precisamente lo que yo estoy haciendo aquí. A mí el Señor me puso como pastor y maestro. ¿Para qué? Para perfeccionar, pero también siguiendo la doctrina ya escrita por los apóstoles. También hay profetas, evangelistas, hay pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la... ¿Cómo se perfecciona un santo? Entrégale tu corazón a Jesús. Jesús le dijo a uno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Entrégale tu corazón a Jesús y deja que Jesús te diga. Jesús no te va a decir qué va a hacer si primero no le entregas tu corazón. Viene Jesús y le dice, sígueme. Señor, pues me acabo de casar. Sígueme. No, acabo de comprar una hacienda y tengo que trabajarla. Sígueme, Señor, déjame, mi papá ya está viejito, deja que se muera y luego te sigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Olvídate de tus padres, olvídate de tu papá, de tu mamá, olvídate de tus hijos. Sígueme, entrégame tu corazón a mí. Entonces dices, no, mis hijos necesitan... Bueno, si tienes hijos pequeños y tú lo entregas, el Señor va a cuidar de ti y de los tuyos.
Ok, pero si le quieres dar lujos a tus hijos, si no le quieres entregar a tu corazón, el Señor no te va a decir. El Señor no te va a decir. ¿Por qué? Porque no quieres. Porque tú no quieres, no porque el Señor no quiera. Si el Señor te dice sígueme, síguelo. Y deja que Él cuide de ti y de los tuyos. El Señor ha cuidado de mí, de mis hijos, ya están casados, sigue cuidando de ellos. Y de mi hijo pequeño que vive conmigo. Él ha cuidado de él. ¿A poco creen que Dios cuida de nosotros, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura en la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, para eso. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que si se fijan, entonces hay engañadores, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, o sea Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, lo mismo que dice en Romanos 1, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se fijan? Antes de ir a quitarle la paja al hermano, hay que quitarnos nuestra viga. O sea, hay que despojarnos del viejo hombre. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense bien, hermanos, este versículo. Yo tomé ese versículo para nombrar al canal así. Cristianos renovados. Este es el versículo que usé de Efesios 4:22. Hay 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense bien, hermanos, cuando ustedes le entregan el corazón a Jesús, ustedes reciben una nueva mente. Es sobrenatural, yo no puedo explicar eso, es sobrenatural. Entonces ya el Espíritu de Dios nos lleva, y fíjense, yo lo digo una y otra vez como testimonio para que lo entiendan. Cuando yo hice eso, cuando eventualmente le digo al Señor, ok, Señor, usted es dueño de mi corazón, dígame qué hacer. Hubo un fin de semana, tuve un encuentro con el Señor. En ese fin de semana, en sobrenatural, entonces ahí el Señor me dio una mente renovada, que de la única forma que se los puedo explicar es así. Yo no podía dejar de fumar. Yo no fumaba mucho, de hecho yo ni compraba cigarros, siempre era cuando mis hermanos fumaban, cuando andaba con ellos. Hermano, ¿quieres un cigarro? Dame uno. Yo decía, ya no quiero fumar, y no podía. Y también de tomar cerveza. Entonces, me tomaba 2 o 3 cervezas, ni siquiera era que me emborrachaba así, pero no podía dejarla. Entonces ahí cuando yo le entregué mi corazón al Señor y tuve ese encuentro sobrenatural con Cristo, la siguiente semana fui con mi hermano y me dice, hermano, ¿quieres un cigarro? Y le digo, no. Le digo, no, ¿para qué quiero cigarro? Yo me quedé así.
Pues sí, o sea, ¿para qué quiero cigarro? Ya me quedé, caray. Yo no pensaba así. Así le hice. Ahora sabía que venía de Dios y le dije, gracias, Padre mío. Me dice, ¿quieres una cerveza? Y le digo, no, gracias. Digo yo, ¿para qué quiero cerveza? ¿Para qué quiero tomar cerveza? Y yo digo, caray. Caray, caray. Esa es una mente renovada, hermano. El Señor me la dio. Fue así. O sea, ni siquiera yo sabía que yo ya tenía una mente renovada. Ahí fue cuando me di cuenta. Cuando el Señor me abrió el entendimiento para entender las Escrituras, eso fue otro acontecimiento. Eso pasó un tiempo después. Que fue cuando literalmente sentí como mi mente se abrió para entender las Escrituras. Es la única forma que lo puedo explicar. Y entendí un versículo, o vamos a decir unas palabras de Juan 4 cuando habla con la mujer samaritana, porque el Señor yo le dije al Señor, ¿dónde voy a estudiar? ¿A dónde voy a estudiar? Yo, teología. Y el Espíritu me dijo, yo te voy a enseñar, yo te enseño. Yo digo, ok. Entonces mi primera pregunta fue, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y me fui, cuando yo llegué iba llegando a la oficina, yo trabajaba en bienes y raíces, trabajaba en una oficina. Entonces, antes de llegar ahí, una cuadra antes, el Espíritu me dice, abre la palabra de Dios, abre las Escrituras, que yo me voy a comprar una Biblia, a Reina Valera. Entonces, y la cargaba. Entonces llegué, me parqué, me estacioné, y ahí cuando me dice, ábrela, la abro. La abrí en Juan 4 y yo pensaba que me iba a dar el versículo y me dice, lee. La hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y yo dije, esta es la iglesia. Señor, esta es la iglesia. ¿Por qué nunca lo entendí? Porque no me había abierto el entendimiento para entender las Escrituras. Y en este caso es para enseñar lo que el Espíritu me enseña. Por eso yo más bien le digo, compartir lo que el Espíritu me comparte. A mí me enseña el Señor, a mí me enseña Dios, porque el Espíritu viene de Dios, y yo nomás les comparto lo que a mí me enseñó. Hay cosas que se las digo una y otra vez como enseñanza, pero acuérdense, este solamente es un ministerio, el de pastorear y enseñar, más no, aunque solamente estoy de alguna forma aquí virtual, ya eventualmente el Señor me va a llevar a algunos lugares en donde lo voy a hacer, porque me van a invitar, eso lo sé, en algunos lugares donde voy a ir a predicarlo en persona, pero todo en su momento. Entonces, si a ti el Señor te mandó a evangelizar, evangeliza. Las mujeres pueden evangelizar. No existen hermanas pastoras y maestras, no existe en la Biblia. Eso no se dejen engañar. ¿Okay? Pero las mujeres, si hay algo que hacen, son buenas comunicadoras. Las mujeres son las mejores evangelistas. O sea, qué difícil es hablar del amor de Dios, o sea, el evangelio a las personas. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, reconociendo que somos pecadores y que nos fue dado gratuitamente. ¿Para qué? Para no ir y andar condenando a la gente. La justicia de Dios es, Jesús murió por nosotros. Él es nuestro Salvador. Entonces no vayamos y condenemos a nadie, no, al contrario, vamos a llevar esas buenas nuevas. Mira, vengo a traerte buenas nuevas. Todos somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. No, pues yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. Gloria a Dios. Entonces ya el Espíritu te da lo que tienes que compartir con la persona
Y la persona, si tiene oído para oír, te va a oír. Si no tiene oído para oír, anda envanecido en una falsa doctrina y no te quiere escuchar, no quiere escuchar lo bueno. Es el Espíritu el que convence. Tú lo puedes decir hasta cierto punto, pero es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Enojarse no es pecado. Aunque para mis hermanos católicos, que por ahí les enseñaron que la ira era uno de los 7 pecados capitales, déjenme decirles que Cristo se enojó, pero Cristo nunca pecó. Más bien enojados, a mí el Espíritu me ha dicho no te enojes. No te enojes, Luisito, no te enojes. Y yo, Señor, yo soy pecador, yo me enojo. No te enojes. Y yo no me quiero enojar, Señor. ¿Y qué hago? Pues gozarme. Yo no puedo, pero yo sé que el Señor me va a quitar eso. Porque es en el Señor donde el Señor nos quita eso. Yo todavía me enojo. Todavía me enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, si te peleas con alguien, si tú te enojaste con alguien, no te vayas a la cama sin que antes te pongas de acuerdo con la persona que te enojaste. El que robaba no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No es pecado trabajar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Para algunas personas, a lo mejor, si andan robando, a lo mejor el ministerio es ponte a trabajar para que ya no le robes a la gente. Y ahora fui a comprar agua. Yo tengo 4 galones de agua y 5 galoncitos de galón. O sea, digo, más bien compré uno extra, porque uno que tengo no se da. Y fui, digo, ay, esta chinita, se me hace que ya no le voy a comprar porque ya me robó. Digo, se me hace que ya no le voy a comprar. Pero digo, bueno, a lo mejor voy a regresar y le voy a compartir el evangelio, porque no le he compartido el evangelio a ella. Entonces, yo a veces también, yo digo, aquí ya no vengo. O sea, si están robando, yo no se hace participando, sabiendo que están robando. Por ejemplo, si dicen tacos a $2, ya estás incluido y vienes 5 tacos y te cobran $15. Oye, pues aquí dice a $2, ¿por qué me los cobra así? Entonces digo, bueno, ya no voy a venir aquí para no participar de eso. Pero el Espíritu a veces dice otra cosa, entonces bueno, por eso somos guiados por el Espíritu, ¿eh? Entonces, si robabas, pues ya no robes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Fíjense que este es para la iglesia. Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y yo voy a terminar con Romanos 9, hermanos. ¿Ok? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos,
sino en Isaac te será llamada descendencia, o sea, en el hijo de la promesa. Esto es, no los que son según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, en Isaac, simbólicamente. Yo ya hice un estudio. Nuestro padre Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si nosotros creemos que en Cristo Jesús nos son perdonados nuestros pecados y creemos lo que Jesús nos dice, pero sobre todo eso, entonces somos hijos de Dios. Y no andamos queriéndonos ganar la salvación por obras de la ley. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley no somos salvos, sino que ya Cristo murió por nosotros, y en la medida que nosotros nos maravillamos y nos gozamos en eso, le damos las gracias por haber a Él hecho eso por nosotros. Entonces somos hijos de la promesa y no según hijos de Agar o Agar. Ser hijos de Agar o Agar significa andar todavía en los 10 mandamientos, hermanos. Si ustedes andan predicando los 10 mandamientos, como mis hermanos católicos, adventistas, mormones, no pueden tener paz. ¿Por qué? Porque están haciendo vana la cruz de Cristo. Porque por la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pablo, yo lo entiendo, yo no sé si ustedes lo entiendan. Simbólicamente la promesa le fue dada con su esposa, no con la esclava. Y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca, cuando concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Ya Dios sabía que eran gemelos o cuates. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El mayor que se llevaba los beneficios, que era Esaú, dice, va a servir al menor. Espiritualmente, el mayor es Jacob, sirvió a Esaú orando por él. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjense bien. Señor, pon en mí el querer y el hacer. Uno puede anhelar eso. Señor, a mí no me nace hacer esto. Bueno, podemos orar. Señor, ponga a mí o ponga en mí el querer y el hacer. Esa es una buena oración. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora el Espíritu puede ya una vez poner en ti el hacer esto, y tú puedes decir, no, salió de mí. No, el Espíritu te lo puso. No andes de altanero. Porque Dios te puede desechar y te va a avergonzar. Yo soy obediente, el Señor me dijo que fuera a evangelizar y yo siempre salgo, y no como estos que no van y que no sé qué, no. O sea, es el Espíritu en ti, Pablo lo dice, si yo prediqué más que todos, pero no yo, el Espíritu en mí. Entonces, cuando uno se envanece por no entender, ¿qué es lo primero que pasa? Te quedaste dormido, Panchito, y no fuiste, eras el líder y tenías que ir a predicar allá y no fuiste, y vas a decir, ay Señor, se me olvidó que no. Esa es una llamada de atención, ¿verdad? Panchito, yo soy el que pongo en ti el querer y el hacer, no andes de altanero. Entonces debemos de reconocer eso, hermano, darle su lugar al Espíritu Santo y no llevarnos la gloria a nosotros, sino siempre darle la gloria a nuestro Padre Dios. Eso es lo que dice Pablo aquí, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, al dragón, al querubín, para esto mismo te he levantado. ¿Quién levantó a Satanás? Dios. Para mostrar en ti
mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad más antes? Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O pueden leer la carta, el libro de Job. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso, uno para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, nosotros siendo también la gloria de él, porque la gloria del esposo es la mujer, y la de la mujer su esposo, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solamente a los judíos, sino también los gentiles, los no judíos, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Aquí en esta vida, Señor, ¿cuántos se van a salvar? Un remanente siempre. Pero somos como la arena del mar, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no llevan tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, o sea, de los hombres. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión, o en Jerusalén, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, fíjense bien esto, hermano, con esto termino, y el que creyere en él no será avergonzado. Créele a Jesús, hermano, entrégale tu corazón, síguelo a él y no vas a ser avergonzado, sobre todo en tus necesidades. Que la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes, hermanos.